los test, por favor, si pueden, deposítenlas ahí, así queda toda la información disponible para todos los que la quieran tener y de repente no se repiten consultas. Eso por un lado. Si hay cuestiones más específicas, también les dejé nuestros mails, el mío y el de Eugenia, están dentro del mismo aviso, pueden mandarnos por ahí también. Y la semana que viene ustedes no van a tener test porque es el Día del Trabajador Docente, es 11 de septiembre, y de paso viene bien porque, bueno, fin de semana de elecciones, si alguien tiene que viajar a votar, y también es semana de finales, así que se juntó todo, no tienen test el fin de semana que viene. Eso quiere decir que la otra semana van a tener sí test, la que sería el 18, va a ser el último, si no me equivoco, antes del parcial, que es el 25, es el sábado siguiente a ese, y van a entrar los temas de las 2 semanas juntas, ¿sí? Nada, nosotras vamos a estar atentas si le sacan algún texto o algo no lo llegan a ver, pero sepan que va a ser un test capaz un poquito cargado de temas porque son 2 semanas juntas. Leo la consulta que tengo en el chat. ¿Qué temas se van a trabajar en la teoría? Renata, mira, ustedes tienen en el inicio de la U24 de Macro 2, tienen el programa en donde pueden revisar los temas que van a entrar. El calendario. Claro, el calendario está sí, clase por clase. Clase por clase y tienen los textos que entran en cada clase. Capaz, ahora yo me voy a encargar de para hoy dejarles ordenada la bibliografía en el material de promoción que tienen clase por clase subida la bibliografía. Yo le voy a dejar subida ya más o menos ordenada para las próximas 2 semanas, así ya pueden ir leyendo. Bien. Si vamos a tomar el test, la clase del viernes que viene, la verdad que no es algo que ya hemos charlado, porque las clases de los miércoles y viernes son muy cortas como para además sacarles tiempo para hacer los test, por eso también es que se hacen los sábados. Pero bueno, si llega a haber alguna modificación respecto a eso, les pondré un aviso en el A24. Y si vamos a habilitar la revisión de los test, en principio no es algo que hubiéramos charlado, que se vayan a habilitar. Yo creo que se podría llegar a charlar y que se habilite, aunque sea para que vean sus errores previo al parcial y lo puedan corregir. Eso no estaría mal, pero bueno, lo charlamos con la cátedra y les avisamos. ¿Alguna consulta más? La nota sí, ¿no? Ahora, cuando termina la clase se habilita. La nota cuando termina la clase siempre se habilita. Presten atención, gracias. Porque antes de cada test, arriba hay un aviso. No es tan grande, pero es un aviso donde dice con qué nota se aprueba. Estos primeros test se están aprobando con un 60%, que es un 6. Pero bueno, si en algún momento eso llega a cambiar, lo van a tener ahí arriba. Y también está avisado que siempre cuando termina la clase, tienen la nota. Perdón, después, por lo que había entendido, Camila, iban a ver el tema de ponderar otra vez la nota sacando la pregunta de Tobin que no se había llegado a ver. Sí, es lo que hablamos hoy. Es algo que supongo que vamos a hablar con Demian, a ver cómo lo manejamos y sacar la pregunta. No sé, Juan, o sea, sí. Ramiro el viernes 1 hora estuvo dando Tobin, que es lo que no había llegado a ver en la clase del antes, y nada, por eso, para tenerlo en cuenta, porque creo que a la mayoría nos tocó una pregunta de Tobin. Sí, a todos. Juan, no sé si, yo creo que tendríamos que hablarlo con Demian y en el caso de que nos dé lo que supongo que sí, sacarlo. Sí, dale, no hay problema. Yo hablo con Demian. Dale, bárbaro. No hay problema. Chicos, si tienen alguna consulta, me la dicen ahora, si no, yo ya me voy y lo dejo a Juan que siga con la clase. ¿No? Camila, perdón, yo te escribo un mail, ¿sí? Bueno, mándame. Bueno, arrancamos. Juan, ya se le cerró el tiempo del test, así que si querés continuar. Vale, gracias. Cami, buen día. Dale una mano. No, era por un compañero que me viene hace un montón de clases preguntando, creo que es Víctor Castañeda, el chico trabaja los sábados y pregunta todas las clases, pobre, qué va a hacer con su situación porque no ha podido rendir los test. Y entiendo que
mandó mails y eso. No sé. Digo para recordarlo nada más. Bien, gracias. No sé dónde habrá mandado el mail, no, al mío seguro que no, porque yo no tenía el mail puesto hasta ahora. No sé, Juan, si recibieron algo. No, ahora me fijo. Ahora me fijo. Y si no, ahora le paso un mail para que me lo mande. Bárbaro. Bueno, supongo que el caso suyo particular se verá, si no se puede conectar a ningún test, pero bueno. Ahí le estoy escribiendo en el... Bárbaro. Bueno, entonces yo me retiro, los dejo con Juan y cualquier cosa nos escriben por el foro o a nuestros mails, está el mío y el de Eugenia. Así que no los molesto más y sigan con la clase. Chao, chicos. Chao, otro. Bueno, no me acuerdo el mail de la facultad, me dio un mail oficial y no me lo acuerdo. Tardos. Bueno, ¿cómo vienen? La clase de hoy no vamos a llegar a ver todo lo que tenemos que ver, venimos medio atrasados. Porque aparte Ramiro me pidió que va a venir un rato. Tipo, no sé si a ustedes les dijo. Sí, nos dijo que te iba a pedir para el Mark II. Claro, entonces yo todo lo que tenía pensado dar no voy a llegar. Pero bueno, vamos a ir prorrateando. Bueno, arranquemos porque si no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el práctico de inflación, ¿no? ¿Está bien? Y nos va a quedar lo que les debo de la semana pasada, que como tuve que dar la parte de inflación endógena, quedó ahí medio colgado. Ahora les tengo que compartir pantalla. ¿Está bien? ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Lo único que les voy a pedir es que cuando vayan sumándose chicos, como no los voy a ver, avísenme. Vamos a hacer un breve repaso de analizar las cuestiones más estructurales de los modelos los modelos de inflación que estuvieron viendo ayer. Ayer vieron solamente Mark 1, entonces está bien igual. Y nada, y analizar un poco las consecuencias desde la teoría, como las ven ustedes en la práctica. ¿Está bien? Esta es la filmina que ya está colgada, que es la que hizo Nico el año pasado. Pero vamos a analizar cómo estas cuestiones que se notan en la teoría, de decir, bueno, en qué sentido, qué implicancias tiene que la inflación sea un fenómeno monetario, en cómo nosotros podemos vislumbrar a la inflación como un fenómeno monetario en el sentido que es la moneda la que implica o la causa fundamental de la inflación, qué implica esa afirmación en sí misma. Y bueno, y contra qué contrasta. A ustedes, a simple vista, porque acá me interesa que en estas clases por lo menos tratemos de analizar un poco los discursos más allá de la simpleza que pueden tener distintas. Esperen que voy a empezar a grabar. Que pueden tener distintas afirmaciones. Y más allá de distintas posturas que puede haber, si uno se pone a analizar los determinantes de la inflación, seguramente empieza a hablar y encuentra un montón de determinantes, ¿está bien? Ahora, en general, si uno empieza a indagar en los fundamentos que están atrás de las distintas explicaciones de la inflación,
Básicamente, los podría englobar en dos grandes grupos de determinantes, ¿está bien? Básicamente, hay quienes explican la inflación, que está más en línea con la teoría neoclásica, con la teoría, con la teoría monetaria en este caso, que, que explican la inflación desde un fenómeno de exceso de demanda, ¿no? El ciclo de incremento de precios se comienza porque por alguna cuestión de política expansiva, ya sea fiscal o monetaria, en la parte fiscal se explica por el déficit, que termina incrementando la cantidad de dinero. Pero la explicación que hay detrás es que hay un exceso de demanda y ese exceso de demanda es el que hace aumentar los precios. Después nos vamos a ver cómo funcionan los mecanismos, pero en las diferentes explicaciones de la teoría tradicional, la inflación se explica por exceso de demanda. Y después eso contrasta con buena parte de la teoría post-keynesiana o la teoría estructuralista, si se quiere, que plantea a la inflación como una cuestión estructural, ¿también? Como una cuestión que más puede explicarse del lado por una cuestión de exceso de demanda, se explica fundamentalmente por una cuestión de costos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando hay rispideces o hay rigideces o los mercados de factores no funcionan lo suficientemente bien como para permitir que los precios sean libres, en un sentido de que hay un montón de rigideces, tanto en el mercado de trabajo, pero también en el mercado de capital y sobre todo en los flujos internacionales de bienes y servicios, pero también de capital, y todas esas rigideces son las que producen problemas estructurales en las economías, y esos problemas estructurales son los que generan vaivenes de costos, y esos vaivenes de costos son los que generan inflación. Cuando uno se pone a analizar las diferentes alternativas, las dos tienen su lógica, pero la forma de explicarlas son bien distintas, ¿está bien? Porque básicamente la teoría neoclásica y la teoría mainstream, si se quiere, suele vincular a la inflación como un problema de exceso de demanda, y existen otras teorías más ligadas a los fenómenos estructurales y que vienen en línea con la tradición post-keynesiana, donde se concentra en los problemas de costos. Y cuando digo de costos, puede ser cualquiera. Hay algunos que se concentran. Hay cierta parte de la literatura que se concentra más en la cuestión de las productividades intersectoriales. Ya lo van a ver, igual hay una clase puntual de esto, que es el modelo escandinavo de inflación estructural. Después tenemos toda la teoría del estructuralismo latinoamericano, que trata de ver cómo el tipo de cambio y las crisis de cuenta corriente afectan a la inflación. Ustedes saben que acá en Argentina siempre que sucede, que aumenta el tipo de cambio, rápidamente se produce una aceleración de la dinámica inflacionaria, como ha sucedido en todos los países latinoamericanos. Bueno, después hay otro tipo de literatura que también trata de estudiar cómo la dinámica salarial puede afectar o no para que hay un compañero en sala de espera. Esto lo voy a poner acá. La dinámica salarial puede afectar o no a la dinámica de inflación, y que no sé cómo tener las dos cosas acá. Dos tenemos acá.
Ahí los acepto. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es la primera explicación. ¿En qué sentido y cómo explica y qué hay detrás de los supuestos monetaristas en el marco teórico de decir, bueno, la inflación es básicamente un fenómeno monetario y cómo eso se ve en el modelo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que ustedes cuando vean un modelo puedan interpretar dónde están todos los supuestos teóricos que nosotros les decimos que están. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, básicamente hay dos escuelas de monetarismo, o si se quiere el monetarismo inicial y después el que está corregido por expectativas racionales. En la hipótesis primaria, que es la hipótesis de Friedman, lo que introduce Friedman es analizar la curva de Phillips con expectativas, ¿no? Es la famosa curva de Phillips aumentada por expectativas, tratando de limitar los efectos de corto plazo de la teoría keynesiana. Pero bueno, esa formulación de Friedman y Phelps tiene una serie de problemas teóricos en cuanto a la consistencia de las postulaciones, que las resuelve de manera formal, o sea, en forma matemática, básicamente, las resuelve Lucas y Sargent cuando introducen el concepto de economía de expectativas racionales. ¿Está bien? Con la introducción de de expectativas racionales se forma una nueva teoría de inflación y una nueva curva de Phillips, que básicamente es vertical y que se ajusta perfectamente constantemente. O sea, siempre está en equilibrio. ¿Está bien? El problema del Mark I venía por ese lado, venía por el lado de la velocidad de ajuste. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si permitía el error constante, nunca garantizaba llegar al ajuste y siempre iba a tener error. ¿Se explica? En el caso de Lucas, garantiza llegar al equilibrio. Sigo teniendo gente en espera, iban entrando. Esta parte la voy a pasar rápido porque ya la vieron en teoría o la van a ver en un rato, ¿está bien? ¿Cuáles son las 4 proposiciones quizás más importantes de estos tipos de modelos? Bueno, el principal, obviamente cuando uno lea Friedman, más allá de, no sé si ya lo leyeron o si en algún momento lo van a leer, a mí me parece muy interesante leer a Friedman, pero cuando uno lee a Friedman, generalmente se encuentra con, no sé cómo decirlo esto, pero como que es muy frontal en el tipo de pensamientos que tiene y no tiene problema en decir lo que quiere decir. Eso a mí me parece. ¿Decís por ahí, Juan? ¿Cómo? Es como categórico, ¿quieres decir? Con una afirmación. Sí, iba a usar una expresión que no me parece muy adecuada, pero como que el chabón se banca lo que quiere decir y no te anda con vueltas, ¿no? En el sentido de que si te tiene que decir el problema es el Estado, o el problema es el gasto público, o el problema es el Banco Central, te lo va a decir, y lo va a decir así, en dos frases. A mí lo que más me gusta de Friedman es, por un lado, su frontalidad a la hora de expresar sus ideas, y por otro lado, que era un gran comunicador, ¿está bien? Que me parece que a diferencia de otros economistas académicos, Friedman fue una superestrella de la televisión norteamericana, básicamente. O sea, ojalá, ojalá no, pero era un tipo muy respetado en la academia, con muchísimos aportes en la academia norteamericana, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, pero además era un tipo extremadamente carismático y
que no tenía problema. De hecho, hay infinidad de entrevistas, infinidad de veces que se lo puede escuchar tranquilamente. Profe, incluso tenía un programa de televisión, ¿o no? El que Claro, iban jóvenes a preguntar. y no tenía problema en bancársela a veces diciendo barbaridades, más allá de, no quiero hablar ni bien ni mal, porque no viene al caso, pero bueno, justo estamos viendo Friedman, pero incluso ha llegado a apoyar dictaduras latinoamericanas, a apoyar de manera expresa, digamos. No era hora clave era de acá. No sé, capaz se llamaba igual. Pero bueno, es un personaje en sí mismo, Friedman, que merece la pena un capítulo aparte, digamos, pero es un personaje muy interesante, y es un personaje muy interesante para leerlo también, por esto de la frontalidad a la hora de expresar lo que piensa. Y ahí lo bueno es, bueno, el chabón se la banca y dice, el problema, el sector privado siempre está en equilibrio, es estable, en el sentido de que no lo dice así, pero de que es racional en sus decisiones o no toma malas decisiones, y el que juega en contra de correrse el equilibrio porque es desestabilizante es el Estado. Hay un fuerte componente anti-Estado, no sé si anti-Estado o anti-política pública, en el sentido de tratar de dejar que la autoridad monetaria o el sector privado domine la política económica. Y él trata a lo largo de diferentes postulados, pero que no van solamente en lo académico. Por eso a mí me gusta Friedman en el sentido en que no se quedó en lo académico, trató de aportar ideas, y esas ideas comunicarlas y que sean dominantes sobre el resto de la academia. ¿Se entiende? Porque a veces, no, o sea, el tipo fue lo digo con una connotación positiva, lo estoy elogiando en el sentido de que el tipo fue un teórico, un gran académico, pero además militó esas teorías militó esas teorías para que toda la academia respete en lo que él estaba diciendo, básicamente. Y las militó no tanto en la academia, sino también en el debate público, en el debate más coloquial. ¿Sí? Cualquier tasa de crecimiento es compatible con el peligro del empleo, aunque ocasione tasas de inflación diferenciales. Un cambio en la tasa de crecimiento de la forma monetaria obtener en un primer momento la tasa, esto ya lo saben, lo voy a saltear. Esto también. Bueno, esta es un poco la hipótesis, la parte linearizada de la hipótesis de Friedman. Básicamente lo que va a decir Friedman es que la inflación observada va a depender en un punto por la inflación esperada, que es este pi estrella, y después la diferencia entre el lag del producto potencial y el lag de desempleo. No, la tasa de crecimiento del producto potencial y del salario real. Esto te va a determinar la curva de Phillips. Acá está la curva de Phillips, la 2. Acá te queda, reacomodándola, te queda que la tasa de inflación depende en primera instancia de la tasa de inflación esperada. Después, esta variable que es el exceso o no de productos, en el sentido de cuánto se mueve la cantidad de producto del producto potencial, y esto está determinada fundamentalmente con la tasa de desempleo. ¿Está bien?
¿Y en qué sentido? Acá es donde se mete la teoría de lleno, en el sentido de qué es la tasa natural del desempleo. ¿Está bien? ¿Ustedes tienen noción de dónde proviene este concepto? O sea, ¿de dónde viene la tasa natural del desempleo? ¿Qué determina cuál es la tasa natural del desempleo? Que el nivel de precios esperado sea igual al efectivo. No, me estoy yendo más atrás. Y quizá no tiene En los tanto que ver estudios que había hecho Philip de la economía entre los años no sé cuánto y no sé cuánto, le dio, esos estudios empíricos le dio esa tasa. Sí, pero en términos teóricos. Vamos a hablar de un toque de teoría. En términos teóricos, ¿cómo se determina la tasa natural del desempleo? O sea, primero, lo básico es demanda de trabajo igual a oferta de trabajo. Y depende los supuestos que haya detrás de eso, va a estar la tasa natural de desempleo o el pleno empleo. Sí, está bien. Me refería un poco a eso, pero la tasa natural de desempleo es un concepto que viene fundamentalmente. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la controversia del capital? ¿O nunca lo escucharon hablar? Bueno, puede ser que nunca lo escucharon hablar. De hecho, yo cuando estaba cursando esta materia nunca lo había escuchado hablar. Pero bueno, durante la década del 60 suceden una serie de debates. Si a alguno le interesa la parte teórica, se las recomiendo fuertemente. Pero básicamente había un modelo de equilibrio general que se llamaba el modelo general de Pixel. Se lo voy a escribir acá. Que es el modelo que todos conocemos básicamente, al cual después es el que corrige y le da una formalidad mucho mejor a Roll. ¿Está bien? 959. A ver, esperen que lo veo. Si bien pasar a la gata, después me está dando vuelta a la casa. Esperen que lo voy a buscar acá. Más falta. Bueno, ¿qué pasa? Este modelo de equilibrio general, básicamente lo que dice es el modelo de equilibrio general que ustedes conocen de micro, pero lo que dice básicamente es que en el mercado lo que determina el producto, básicamente son las dotaciones factoriales y bueno, y la técnica, ¿está bien? El producto queda determinado en base a las dotaciones que tienen las economías de factores y la técnica y la abundancia factorial relativa, ¿no? Entonces, eso es lo que determina el producto se determina estrictamente en función de cuestiones de oferta, ¿está bien? No hay ningún componente de la demanda que determine el producto. Entonces, si el producto está totalmente explicado por cuestiones de oferta y la libertad en el mercado de factores es lo que nos determina el precio de los factores, ¿está bien? Ese libre funcionamiento de los mercados de factores es lo que nos va a dar una tasa de desempleo natural. ¿Está bien? De ahí proviene. Proviene del modelo de equilibrio general de Arrow. Quiero ver el año cuando fue. Sí, 1959. ¿Está bien? Entonces de ahí viene. Viene de un modelo de equilibrio general
en el sentido de que de ese modelo de equilibrio general, donde el producto se determina exclusivamente por factores de oferta, donde no hay ningún componente de la demanda que tenga ningún tipo de influencia sobre el producto, bueno, va a decir Friedman, este producto, que es el que nos da la teoría, ese producto determina una tasa de desempleo que es natural, que es en el sentido de que la naturaleza de nuestra sociedad en cuanto a dotación de factores y en cuanto a técnicas disponibles, nos va a decir que esto es lo natural, que tiene que haber una tasa de desempleo dictada por estos factores exógenos que no podemos controlar y cualquier influencia que quiera tener la política económica sobre esta tasa natural de desempleo va a ser contraproducente en términos de inflación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si nosotros nos queremos desviar del producto potencial, del producto exógenamente determinado, nos va a traer malos resultados en términos de estabilidad. Acá tenemos entonces las dos variables que van a determinar la inflación en términos de esto que estamos diciendo es que lo que lleva a Friedman en definitiva y donde está la discusión es sobre la utilización de factores. ¿Está bien? Y cuando me refiero a utilización de factores, nosotros generalmente nos concentramos en el desempleo, que es la formulación clásica de la curva de Phillips, pero tranquilamente lo podemos ver en términos de uso de la capacidad instalada, que es la inversa de la, digamos, del capital no utilizado. O sea, el desempleo es el empleo no utilizado y la capacidad instalada es la inversa de el capital no utilizado. ¿Se entiende? Entonces, las dos variables en base a las cuales podemos utilizar la curva de Phillips es por un lado el desempleo, que nos va a decir, va a ser el desempleo contra la tasa natural de desempleo que está determinada por estos factores de oferta, o la capacidad instalada, que es la diferencia en la capacidad instalada respecto a la tasa natural de utilización de la capacidad instalada. ¿Se entiende? Hay dos conceptos claves que vienen de la tradición, que Friedman y Arrow y Debré y toda la escuela monetarista rescatan de la teoría neoclásica, ¿está bien? O sea, se van antes de Keynes, y ellos traen los conceptos de tasa natural de uso de los factores productivos, ¿está bien? Tanto tasa natural del empleo como tasa natural de utilización del capital, ¿está bien? Y ellos lo que van a decir es, bueno, no nos podemos ir de esta tasa natural de utilización de factores, porque cualquier desvío que tengamos, en el sentido de que querramos aumentar por encima los niveles de producto, por encima de sus niveles normales o naturales, nos van a traer malos resultados en términos de inflación. Acá lo dice claro, o sea, el uso de la capacidad instalada por encima de la tasa natural de uso de la capacidad instalada o la disminución de la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo o la aceleración en la tasa de crecimiento del producto por encima de la tasa natural de crecimiento del producto para traer problemas en términos de inflación. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a ver. Esto lo voy a saltear porque ya lo vieron. ¿Lo vieron ayer esto, no? ¿O no lo vieron? Bueno, entiendo que sí. Bueno. Ese creo que, o sea, no vimos literalmente estas filminas, cuando hablamos del tema, pero por las dudas está claro que esas filminas digital no la vimos. Claro, claro. Sí, está bien igual. No me interesa que vean estas filminas. Me interesa. Vamos a ir directo a Marco.
esta es la curva clásica, digamos, donde tenemos una curva. O sea, el desempleo se determina por la diferencia entre L, que es la cantidad total de trabajadores, L es la oferta total, la cantidad de trabajadores en el mercado de trabajo, y después la intersección entre la curva PS y WS, donde WS es la oferta de trabajo y PS es la que se fija en el mercado, es la demanda de trabajo. ¿Está bien? Entonces, PS, para que tengo dos chicos acá, PS es que a mayor. No, lo que nos dice esto es que a mayor salario ofrecido por las empresas, mayor va a ser la cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar, y esto nos va a determinar una cantidad, una relación negativa entre el salario que ofrecen las empresas y el desempleo. ¿Está bien? A mayor salario que ofrezcan, menor va a ser la tasa de desempleo. Se explica si nosotros desplazamos WP como para que intercepte en este punto, lo que vamos a tener es una tasa de inflación, una tasa de desempleo menor. Bueno, y esto es como se va un capítulo más, en el sentido de que el paso siguiente es que si el salario aumenta, ¿no? Por una política salarial de sindicatos o quien fuese, esto va a disminuir el beneficio de las firmas, y el beneficio de las firmas van a intentar recomponer esa tasa de beneficio, y esto va a generar un proceso de ajuste sobre los precios que inicia el proceso inflacionario. ¿Está bien? Yo esto igual se los voy a dejar las dos firmitas para que las tengan. ¿Se escucha bien? Porque al final, como me dijeron que no se escuchaba la semana pasada, me terminé comprando un micrófono y la primera vez que lo uso, no sé si se escucha bien o no. Sí, ahora se escucha bien. Ah, bueno, joya. Bueno, pero acá se ve lo que le estábamos diciendo, ¿no? Acá tenemos cómo se deriva la curva de Phillips en términos de cómo se traslada en producto. ¿Está bien? Acá lo derivamos. Esta es la ecuación que nosotros habíamos visto al principio. Y lo que se puede ver es el incremento en los precios como proxy, por lo menos en la formulación original, como proxy de inflación. O sea, lo que va a aumentar la inflación es equivalente a lo que aumentan los salarios. ¿Está bien? Bueno, la ley de Ockham básicamente lo que hace es formalizar esto que yo les decía de la vinculación entre la tasa natural y el producto. También la ley de Ockham es el instrumento por el cual Friedman trae las cuestiones vinculadas al equilibrio general y a la tasa natural de empleo de los factores a la discusión respecto de la tasa de inflación. ¿Está bien? En este modelo se utiliza esta formulación, que la diferencia en la tasa de desempleo es igual a la diferencia en el producto, a la brecha del producto respecto al producto potencial, por algún ponderador alfa. Está bien, bastante sencillo. La relación es esta. Y acá tenemos las dos ecuaciones que explican en primera instancia cómo funciona el modelo de Friedman. También tenemos por un lado una ecuación que es la ley de Ockham, y por otro lado la expresión de Friedman. Entonces ahora tenemos una nueva expresión donde combinamos las dos y nos queda una ecuación como la 7.
donde la tasa de inflación se explica en primer término por las expectativas. Las expectativas en este punto funcionan como lo que ustedes conocen como ordenada al origen, en el sentido de que va a haber infinitas curvas de Phillips, en el sentido de que a distintas expectativas de inflación te modifica, te traslada la curva de Phillips, ¿está bien? Te acelera o no la curva de Phillips. Bueno, y cualquier corrimiento de la tasa de crecimiento del producto por encima del esperado o por menor del esperado, también modifica la tasa de inflación, y cualquier corrimiento de la tasa de desempleo también te modifica la inflación. Pero acá no es acá no es el producto esperado o la tasa de desempleo esperada, ¿está bien? La única variable que trabaja con expectativas es la tasa de inflación. Las otras dos son tasas naturales, ¿se entiende? Tasas, no les quiero llamar reales porque yo entiendo que Friedman hablaba de tasas naturales, en el sentido de es la tasa dictaminada por el modelo de equilibrio general que desciende a través de la ley de Occam. ¿Está bien? Entonces hay una tasa natural de crecimiento del producto y hay una tasa natural de desempleo de la cual no nos tenemos que mover, y si nos movemos se nos va a acelerar el proceso inflacionario. Bueno, esto es básicamente lo que decimos. Si estamos en cero y si la tasa de inflación es mayor a la tasa de inflación esperada, es porque existe un exceso de demanda, es porque existe una tasa de desempleo menor a la tasa natural, o existe un crecimiento del producto por encima del crecimiento natural del producto. ¿Está bien? Bueno, y ahora sí ya nos metemos a analizar bien cómo funciona el modelo de Mark I, ¿está bien? Que tiene 3 ecuaciones, es bastante sencillo, pero bueno, está bueno, a nosotros nos interesa que entiendan cómo funciona cada ecuación, y que entiendan bueno, que en cada ecuación existe teoría atrás, en cada término que te determina el resultado final del modelo. ¿Está bien? El modelo de Mark I entonces tiene 3 ecuaciones: la ecuación cuantitativa, la curva de Phillips y la ley de Occam. La ley de Occam obviamente después termina adentro de la curva de Phillips. El modelo es monetarista. ¿En qué sentido es monetarista? En el sentido de que lo que termina determinando la tasa de inflación es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. La tasa de crecimiento nominal, ¿está bien? Que es quizá a partir de la cual se explica el exceso de demanda. ¿Y qué rol cumple la curva de Phillips entonces? ¿Por qué todo el tiempo hablamos de la curva de Phillips? Y bueno, la curva de Phillips es la encargada, o es el instrumento a través del cual se vincula la política monetaria o lo que sucede con la cantidad nominal de dinero con la parte real y esto de que hablamos de exceso de demanda y determinación exógena del producto. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con esto que estoy diciendo? ¿Se entiende por qué? ¿De dónde sale el concepto de producto natural, tasa natural de desempleo, tasa natural de uso de ocupación del capital? Si hay alguna pregunta, prefiero que la hagan ahora, pero no hay problema, las preguntas están para hacerlas nada más. ¿Podrías explicar el concepto de producto natural de vuelta? Ese fue uno de los que no me quedó muy claro. Sí, básicamente están todos vinculados,
Pero si ustedes... Ah, no, ustedes no cursaron. ¿Alguno de acá cursó Economía Internacional? Entiendo que sí. Yo no, todavía. Bueno, en internacional se ve bien el modelo de el modelo neoclásico, si se quiere, de equilibrio general. Pero bueno, básicamente, si ustedes en la teoría neoclásica y fundamentalmente en esta parte de la teoría neoclásica, o sea, en la teoría mainstream de 1960, consolidada en Friedman, el producto se determina, ¿cuáles son los determinantes del producto? O sea, ¿en base a qué se determina el producto? Y bueno, se determina a partir de las dotaciones de factores, la técnica disponible, son las dos cuestiones que tienen más preponderancia. ¿Por qué? Porque en base a los factores que yo tengo y a la técnica disponible, o sea, las técnicas disponibles de producción, esas dos cuestiones van a generar los precios de los factores. ¿Está bien? Entonces, los precios de los factores son endógenamente determinados. Por eso siempre se dice que en la teoría neoclásica la distribución es endógena. Porque la distribución entre salarios y capital, o entre la distribución del ingreso, si se quiere, en la teoría neoclásica la distribución es endógena, es un resultado del mercado o es un resultado del sistema de ecuaciones, y el producto queda determinado fundamentalmente a partir de componentes o de todas variables exógenas que son variables de oferta. En este caso, cuánto existe en la naturaleza de esa economía de capital, cuánto existe de trabajo y cuáles son las técnicas de producción disponibles. ¿Está bien? A ese producto me refiero a esa canasta de bienes que se producen con esas técnicas disponibles y, y con esos factores productivos a disposición de esa economía. Ese producto es el producto natural. ¿Está bien? Ese producto natural tiene emparejado, o sea, ese producto natural surge de un intercambio en el mercado de factores entre el capital disponible y el trabajo disponible, o si quieren, la oferta de capital y la demanda de capital, con la oferta de capital y la oferta de trabajo con la demanda de capital y la demanda de trabajo. Esto te genera interacciones entre la oferta y la demanda de los distintos factores y te da por resultado un equilibrio en el mercado de cada factor a un precio dado y a una tasa de desempleo que queda endógenamente determinada. Pero esa tasa de desempleo es la tasa de desempleo que coincide con el producto y que coincide con una tasa de desempleo del capital. Entonces, el producto natural que surge de la cantidad de dotaciones y de las técnicas disponibles de producción está estrictamente vinculado a una tasa natural de empleo de trabajo y una tasa natural de empleo del capital. Si yo me corro o si yo quiero que haya menos desempleo, de cierta forma estoy tratando de correrme del equilibrio natural de la economía. ¿Se entiende? Claro, buenísimo. Sí, ahí me quedó mucho más claro. Está bien. Entonces, sí. Bueno, acá tenemos de vuelta las tres ecuaciones. Una cosa importante, estas ecuaciones están en tasas. ¿Está bien? ¿A qué nos referimos con estar en tasas? Que no son variables absolutas en el sentido de cantidades, sino que son cuál es la tasa de variación de cada una de estas variables. ¿Está bien? La tasa de... Esperen que me están contando.
ahí le dije, estoy dando clases. M, ¿qué es? M es la tasa de variación de la oferta nominal. ¿Está bien? La tasa de variación de la oferta de dinero nominal. ¿Está bien? Y la tasa de variación de la oferta nominal es igual a la tasa de crecimiento del producto, ¿está bien? Que es esta, del producto real y la tasa de inflación. O sea, esto sería la tasa de crecimiento del producto real y esta sería la tasa de crecimiento de los precios, que es más o menos lo mismo. Después tenemos que la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada menos, bueno, los cambios en la tasa de desempleo por fuera de la tasa natural de desempleo. ¿Está bien? Si yo tengo una tasa de desempleo más baja que la tasa natural de desempleo, esto me queda positivo y esto me queda negativo. O sea, tengo una tasa de inflación más alta, ¿no? Para este término está mal. U menos. Si la tasa de desempleo está por encima, no, está bien. Está bien, si la tasa de desempleo está por debajo, esto me queda negativo y esto queda positivo y esto se vuelve más alto. Está perfecto. Y bueno, y el último es las variaciones en la tasa de desempleo respecto al periodo anterior, y acá está la ley de Ockham. ¿Está bien? ¿Cómo la vinculación entre la tasa de desempleo y la tasa del producto potencial? ¿Qué más les iba a decir? ¿Cuáles son las variables endógenas y cuáles son las exógenas? Esto ya lo tienen que tener, lo tienen que empezar a familiarizarse, porque es quizá la forma en la cual nosotros vamos a trabajar más fuertemente, en el sentido de tratar de que ustedes puedan encontrar cómo funcionan los modelos al interior de cada uno. Pero bueno, las variables exógenas, las variables endógenas es XT, que es la tasa de crecimiento real, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esas son las endógenas, y las exógenas son cómo se mueve la cantidad nominal de dinero, la tasa esperada de inflación, la tasa de producto potencial, la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo del periodo anterior. ¿Está bien? Acá tenemos distintos tipos de variables exógenas. Eso también a mí me interesa que ustedes le presten atención. Nosotros habíamos dicho en la primera clase, yo al menos le había mencionado, que existen dos tipos de variables exógenas. Existen las variables exógenas, que son datos, en el sentido de que están dados por la naturaleza del sistema, que no se pueden modificar. Acá, claramente, la tasa natural de desempleo y la tasa de crecimiento del producto potencial son ese tipo de variables que están exógenamente determinadas. De hecho, vienen de otro modelo, o sea, vienen de la parte del equilibrio general y de cómo se determina el producto por la parte real. Y bueno, y después tenemos claramente una variable de política a la cual le vamos a echar la culpa de la tasa de inflación, que es MT. MT va a ser la que de cierta forma va a tomar el protagonismo a la hora de decir lo que sucede con el proceso inflacionario, es porque existe una tasa de crecimiento de la oferta monetaria nominal por encima de lo que debería existir. Entonces, MT es la variable de política que va a determinar en buena medida los resultados. Y después tenemos
UT-1, que es la tasa observada del periodo anterior. Eso, todo lo que sea de periodos anteriores siempre es un dato, no lo podemos cambiar, entonces se presenta ante un modelo, todo lo que sea un lag de algún periodo anterior siempre es una variable exógena. Salvo que quede determinada en otra ecuación. Si yo acá tuviera una nueva ecuación que diga UT-1 es igual a todas exógenas, bueno, ahí queda endógenamente determinada a partir de otras exógenas. Pero siempre que yo tengo a una variable que se me presenta así, UT-1 o UT-2 o lo que sea, también podría tener pi-1, o sea, la inflación del periodo anterior. Ese pi-1 o ese UT-1 claramente son datos que yo observé en el periodo previo. Entonces, siempre que yo tenga rezagos que vienen de periodos anteriores, siempre son variables exógenas. Y bueno, lo que nos interesa en esta clase, que empecemos a tener conocimiento, o que empiecen a tomar cierto training, es de resolver estos problemas a través de la forma matricial. ¿Está bien? No se asusten, no es capricho, no es nada, sino que lo van a necesitar, sobre todo cuando veamos, no sé si lo ven conmigo igual. Bueno, igual lo van a resolver así, que es los modelos de Free Equation Model, que están al final antes del primer parcial. Creo que ya van a empezar la semana que viene. ¿Alguna consulta? Pero bueno, acá básicamente lo primordial a la hora de analizar cómo se tiene que escribir un problema en forma matricial o para resolverlo en forma matricial, lo que ustedes tienen que tener claro es que lo que hay que hacer es dividir las variables endógenas de las variables exógenas. ¿Está bien? Nos tienen que quedar de un lado de la ecuación todas las variables exógenas y del otro lado de la ecuación todas las variables endógenas. ¿Está bien? En este caso, obviamente, todas las exógenas generalmente quedan siempre, no, tienen que quedar siempre del lado derecho. Del lado derecho tenemos todas las exógenas y de este lado tenemos las variables endógenas. Entonces tenemos A por B igual a un beta por otra variable de las exógenas. Las endógenas tienen que estar siempre en esta matriz. A por I más B por X, bueno, acá X van a ser las exógenas, X es la matriz de variables exógenas, Y es la matriz de variables endógenas, y después tenemos una matriz A y una matriz B, que son las matrices de los parámetros que nos van a permitir resolver este sistema de ecuaciones de manera matricial. ¿Está bien? Vamos a volver acá, así vemos bien cómo está formada la matriz de coeficientes A y la matriz B. Nosotros acá nosotros ya sabemos que tenemos tres variables exógenas, tres variables endógenas. ¿Está bien? La primera variable endógena es cuánto se desvía el producto respecto al producto potencial. La segunda variable endógena es la tasa de inflación. Y la tercera variable endógena es la tasa de desempleo real. ¿Está bien? Este es UT-1. Bueno, después lo arreglo. Y después tenemos cuatro variables exógenas, de las cuales son MT-X. MT-X es lo mismo que decir el aumento de la tasa nominal de dinero por encima de la tasa de crecimiento del producto real. ¿Está bien? Ustedes, como saben, cuando vimos demanda de dinero, dijimos que existen distintos motivos para demandar dinero. El principal o el único que admite, en la teoría neoclásica, el dinero se demanda fundamentalmente por motivo transacción. El motivo de especulación es el que introduce Keynes, pero acá lo que trata de decir Friedman
es volver a los postulados previos a Keynes y volver a que cualquier demanda de dinero por fuera del motivo transacción, esperen que tengo gente en la sala de espera. Por fuera del motivo de transacción genera distorsiones. Entonces acaba de decir, si la tasa nominal de dinero aumenta por encima de la tasa de crecimiento del producto real, o sea, la tasa de crecimiento del producto real fundamenta la tasa de crecimiento de la oferta nominal en el sentido de que aumenta la demanda real por motivo de transacción. Si aumenta el producto potencial en un 5%, la tasa de dinero nominal tiene que aumentar también un 5%, de manera que la cantidad real de dinero quede constante, si no va a haber escasez de dinero y vamos a tener problemas de deflación, y también tampoco es deseable, ¿no? Pero ¿cuál es la tasa que Friedman fija como óptima, si queramos? Es una tasa en la cual la cantidad nominal de dinero crezca al mismo ritmo que la tasa de crecimiento del producto natural o del producto real. ¿Está bien? Bueno, nos queda la primera ecuación, nos queda entonces fijada de esta manera, ¿no? Tenemos la diferencia del producto observado con el producto natural más la tasa de inflación es igual a la diferencia entre el crecimiento de la tasa nominal de dinero y el producto potencial. Entonces acá te queda 1 por esto, más 1 por pi, más 0 por esto, porque este no aparece. Y en este término lo único que tengo es este m menos x, entonces me queda 1 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto. ¿Alguna duda en cuanto a cómo se forma la matriz? Si no... Sí, entiendo lo que decís. ¿Podría ir del otro lado? Sí, podría ir del otro lado, pero si yo lo dejo así, o sea, la diferencia es endógena. ¿Está bien? Está bien, estoy hablando con el chico del chat, con Sergio. Si bien X es exógena, la diferencia de X con una endógena es endógena. X es exógena, está bien, pero la diferencia, si yo tengo una variable que es endógena, la diferencia de esa variable con la exógena se endogeniza. Si X es exógena, está bien eso. En cambio, cuando se vincula con M, que también es exógena, ahí sí queda exógena. Bueno, y acá... Profe, Sí. perdón, hablamos dos a la vez, disculpa. No hay problema, Hable que hablen. Te hago una consulta. Entiendo eso que decís de escribir la tasa de crecimiento del producto restando el potencial, porque eso es endógeno, pero no me queda claro por qué no lo hacemos con UT, digamos, porque tranquilamente lo podríamos hacer también. Sí, lo podrías hacer. No, o sea, no hay ningún motivo. No, puntual. no hay ningún motivo puntual. Te queda más cómodo así para... La matemática muchas veces tenés que ver cómo te queda más cómodo para operar después. Claro, entiendo. Si no te queda vacío, sí, si no te queda vacío el vector del otro. Claro, perfecto, gracias. Este es un T-1, acuérdese esto, este de acá. Pues si no parece que estás repitiendo. Ese es un T-1. Ahora lo veo. Quería preguntar, Juan, perdón, por la ecuación 10', ¿puede ser? Sí. Si están bien los términos, porque creo que... Lo chequeamos. O estoy mal yo, o sea... Estamos acá. Si hago el pasaje no me queda igual, me parece. Te queda al revés.
¿no? Sí, te queda al revés. Me queda positivo la tasa de desempleo eh, en un lado de la ecuación y del otro lado también No positivo. arreglo nunca. Lo estoy viendo, pero no me doy cuenta, nunca lo arreglo. Bueno, sí, tenés razón, queda al revés. Este es un menos, o este es un menos y este es un más. ¿No? O sea, este tendría que ser un menos. Este es un menos uno. Salvo que multipliques todo. Sí, lo voy a revisar. Lo voy a revisar, pero en principio creo que tenés razón. Vale, gracias. Igual, Estaría bien la filmina anterior, digamos. La diferencia de tasa de desempleo. claro, Igual ahora a este ahora otro. me queda duda si esta ecuación está bien. Claro, porque en una de esas está mal esa. No, no sé, de vuelta, vamos a Claro, ver. Lo en mío una es de esas. netamente matemático. Sí, sí, yo te entiendo. Acá, si vos partís de esta, llegás a esta al revés. Claro, pero en una Y de esas bueno, están todas las filminas bien menos la primera, entonces. claro, entonces voy a revisar. Yo lo voy a revisar. Entiendo la pregunta Perdón, en la que vimos ayer con el profesor era menos A en esta primera, en claro, esta ecuación 10. claro, ahí lo resolvés fácil. Pones un menos acá, porque la relación es negativa, o suponés que A es negativo y después te queda acá. De forma, yo entiendo que esta está bien y este también está bien si vos le das a A un valor determinado. Si vos decís alfa negativo, bueno, llegás a este. Entonces se puede salvar fácil, pero yo no lo quiero salvar y decirle, no, miren, en realidad esto está bien. En realidad en la filmina tiene que estar claramente, Claro, porque si no los estamos mareando a ustedes. Esta expresión está bien y esta también. El tema es que acá habría que aclarar que A es negativo. ¿Me explico? O le pones un menos adelante y llegas a esto. claro, pasa que en términos matemáticos es muy fácil. Sí, en términos matemáticos La nunca conclusión. partís de acá y llegas acá. Tenés que Exacto, hacer una exacto. aclaración en el medio. Si en términos económicos A puede ser tanto positivo como negativo, está salvado. Exacto, Por supuesto. claro, claro. Valdría Pero la bueno, entiendo la pregunta, la voy a revisar, te aclararé lo que tenga que aclarar, pero de acá en adelante vamos a suponer que esto está bien, porque de hecho está bien. ¿Está bien? Que esta expresión 10' está bien, después vemos de dónde viene. O si hay que aclarar algo en cuanto a la composición de esta ecuación. Pero en síntesis, esta forma matricial está bien obtenida. Y nos queda entonces tratar de encontrar, o tratar la forma de encontrar esta matriz. ¿Está bien? Esta matriz de variables endógenas. Les voy a contar un secreto. No es un secreto, pero si ustedes se acostumbran a trabajar con matrices, la resolución de ciertos sistemas que van a ser cada vez más complejos, se les van a solucionar muchísimo. ¿Está bien? La idea es que podamos analizar cómo se trabaja con matrices y las ventajas que tienen a la hora de resolverlo. ¿Está bien?
Sí. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes van a ver hoy va a parecer que tienen que hacer un montón de cálculos, ¿está bien? De hecho hay cierto mito respecto a eso, pero en realidad es mucho más fácil. O sea, si ustedes se acostumbran, es mucho más sencillo resolverlo por matrices que hacer todos los pasos de sustitución en un modelo un poco más complejo. ¿Está bien? Entonces, la idea es, vamos a verlo con matrices, vamos a tratar de darles las herramientas para que ustedes lo puedan resolver con matrices y se van a dar cuenta, o sea, el de hoy es un modelo muy sencillo, 3 ecuaciones, va a salir fácil, pero cuando se complejice la cosa, nada, volver a matrices les va a simplificar un montón de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, operando con matrices, es despejar la matriz de variables endógenas, que es la matriz I, ¿está bien? Ustedes ya saben esto, pero supongo que lo deberían saber ahora con el cambio de plan. Creo que me mareé un toque, no estoy seguro, pero ya deben haber pasado por álgebra. Y operando por matrices, ustedes llegan que la matriz de variables endógenas es igual a 1 sobre el determinante de A, que A es la matriz de coeficientes que acompaña ahí, por la adjunta de A traspuesta por B por X. ¿Está bien? De esta forma, nosotros vamos a obtener la matriz I. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el determinante de A. ¿Está bien? Que en este esquema, una matriz 3×3 es bastante sencillo. Nosotros tenemos, esta es la matriz A. Tenemos que buscar el determinante. Tenemos la famosa regla de las diagonales y restamos las otras diagonales. Ustedes pueden sacar el determinante como ustedes quieran, pero en esta que es 3×3 se simplifica un poco. Nos queda 1 más 0 más AB menos 0 más 0 más 0 igual a 1 más AB. Entonces el determinante queda determinado, valga la redundancia, y es igual a 1 más AB. ¿Está bien? A y B son dos parámetros. Y ahora tenemos que buscar la matriz traspuesta de A. ¿Está bien? La matriz traspuesta de A, muy sencillo, tenemos que transponer la matriz. Todos saben cómo se hace eso, pero básicamente es invertir los coeficientes del lugar en cuanto a celdas y columnas. Y a la matriz A traspuesta le buscamos su adjunta. ¿Está bien? En este caso, como es de 3×3, lo que hay que hacer es buscar el determinante de lo que queda por fuera de anular las filas y las columnas. ¿Está bien? Si nosotros tenemos que buscar este lugar, tenemos que buscar el determinante de este cuadradito. Esto lo saben hacer, no voy a... Perdón si lo doy por hecho o no lo doy por hecho, pero lo quiero explicar por si alguno no se lo acuerda, pero tampoco lo quiero explicar en demasía porque entiendo que lo saben. Pero bueno, ¿cómo encuentro la adjunta de esto? Para este elemento lo que hago es anular estas dos filas, ¿no? De manera que me queda este cuadrado. Peruche. Bueno, voy a hacer esto. Pero si yo quiero buscar este elemento, bueno, yo tengo que buscar el determinante de esto.
¿Está bien? Y por el contrario, si yo quiero estar en este elemento, si tengo que buscar el elemento de la primer fila de la columna 3, tengo que anular precisamente la columna fila y la primera fila y la columna 3 y buscar el determinante de esto. Y así voy haciendo con cada elemento. ¿Está bien? Y de esa manera, bueno, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, y así va alternando. Y de esta manera encuentro la matriz adjunta de la traspuesta de A y me queda determinado de esta forma. Esta es la matriz adjunta de la traspuesta de A. Parece que hay que hacer un montón de cosas, pero son, en el 90% de los casos, son operaciones muy sencillas, y además, hoy en día, gracias a la tecnología, esto está todo inventado. Ahí. Que vamos a ver si lo podemos ver en algún momento, seguramente con la clase ¿cómo se llama esto? Con la clase de Three Equation Model podremos hacer alguna simulación. Voy a ver si lo podemos hacer hoy, pero no creo que lleguemos con el tiempo. De cómo hacer esto en algún tipo de producto. Bueno, entonces tenemos la matriz de variables endógenas es igual a el determinante, 1 sobre el determinante de A, más la matriz adjunta de la traspuesta de A, más B, no, por B, por la matriz de variables exógenas. Es un trabalenguas ese, perdón si me trabo por eso. Bueno, acá lo que hace es resolver esto. Acá fue el puntero. Bueno, y acá ya tenemos, acá ya tenemos la resolución. Nos queda, a partir de operar esto con esto, nos quedan las ecuaciones que los van a determinar. O sea, acá ya tenemos, el vector de variables exógenas con sus respectivos coeficientes, ¿está bien? Y esto nos va a dar que cada uno de estos por el determinante por 1 sobre el determinante de A nos va a dar la composición de las variables endógenas. ¿Está bien? Entonces, cuando ven esto así, generalmente decís de dónde viene todo esto, o sea, cómo llegan a resolverlo de esta forma, pero es mucho más sencillo, en el sentido de que resolvés una sola vez. O sea, ustedes si lo ven así, fíjense así, estos son todos parámetros, estos son todos parámetros, y estos son todos datos. O sea, todos estos datos ya los tenemos. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer es básicamente, fíjense que este número se repite siempre. Este número se repite siempre. Y todos estos son parámetros dados. O sea, todos estos números ya los tenemos. Bueno, acá opera algebraicamente, pero es básicamente lo que venimos hablando recién. Acá está paso, o sea, no sé si tienen alguna duda con esto, si quieren lo vemos, pero está bastante sencillo. Lo que está bueno de esto es que ustedes puedan, a partir de estas formas matriciales, llegar a esto. ¿Está bien? Una vez que estamos acá, ustedes ya tienen que las 3 variables endógenas, ¿no? Las 3 variables que habíamos determinado como endógenas en un principio,
acá lo único que hicimos fue pasar de vuelta al exógeno por el otro lado, entonces nos queda el producto observado, o el producto efectivo, si se quiere, la tasa de crecimiento del producto, no el producto estricto. No el producto absoluto, sino la tasa de crecimiento del producto, la tasa de inflación y la tasa de desempleo, en función de todas las variables exógenas que hemos visto. Los parámetros A y B son velocidades de ajuste. Y después tenemos M, que es la tasa de aumento nominal de la cantidad de dinero, menos X, que es la tasa de crecimiento del producto, Pi, que es U, que es la tasa natural de desempleo, y UT-1, que es la tasa observada en el periodo anterior. Esta es la forma visual, si se quiere, de verlo. ¿Está bien? La forma visual, nosotros tenemos una curva de Phillips, tenemos una curva de Occam, y bueno, esta es una recta de 45. ¿Está bien? Lo que hace la recta de 45 en este tipo de análisis, en este tipo de gráficos, es trasladar este eje, lo traslada acá. ¿Está bien? Entonces acá tenemos tres curvas. Este es un cuadrante espejo, o sea, de este nivel de X lo trae acá, es el mismo nivel. Y tenemos tres curvas. Por un lado, la teoría cuantitativa, que es la cantidad o la curva de la cantidad de dinero. Después tenemos la curva de Phillips y después tenemos la ley de Occam. La ley de Occam lo que nos va a hacer es un espejo o una vinculación entre la cantidad de dinero y entre la cantidad de dinero, el producto y la tasa de desempleo. Bueno, tenemos una situación como el inicio está. El inicio está acá, en F0, ¿está bien? En F0 tenemos un nivel de producto potencial, que es X asterisco, ¿no? En X asterisco tenemos, que es este nivel de producto potencial, tenemos un nivel un nivel de desempleo, que es el nivel de desempleo U asterisco, ¿ven? A X asterisco tenemos un nivel de desempleo que es U asterisco, y en U asterisco la tasa de inflación es 0. ¿Está bien? O sea, no existen movimientos en los precios porque es el movimiento natural de los precios. ¿Sí? Ahí es la tasa natural de desempleo, y en esa tasa natural de desempleo no existe aceleración en los precios. Esto no sucede así cuando hay una expansión en la cantidad nominal de dinero, de manera tal que nos vayamos a F1, y F1 nos diga que aumenta la tasa de crecimiento del producto potencial a un nivel XA. ¿Está bien? Si nosotros nos vamos a XA, tenemos una tasa que es este XA, o sea, de este XA en espejo se viene acá, y a esta tasa de crecimiento del producto potencial, nosotros vamos a tener un nivel de desempleo igual a UA, que es menor a la tasa de desempleo que es menor que la tasa de desempleo natural. ¿Está bien? Si la tasa de desempleo efectiva es menor a la tasa de desempleo natural, lo que tenemos es un aumento en
en la tasa de inflación o en la tasa de incremento de los salarios, lo cual es lo mismo. En este modelo es lo mismo, ¿no? Siempre estoy hablando a la lógica interior de este modelo, y esto se explica básicamente en la relación de la curva de Phillips, y que cierra en una mayor cantidad en un mayor ritmo de incremento de la oferta nominal de dinero. Se aumenta la tasa nominal de dinero. Bueno, estos son los movimientos que les venimos diciendo, que les vengo diciendo yo. Lo primero que sucede, o sea, como esto es todo de equilibrio simultáneo, no le voy a decir de acá pasamos acá o acá, o de acá pasamos acá o acá, es exactamente lo mismo, pero lo importante es que ante aumentos en FF, que es esta, la cantidad de dinero que hay, ante incrementos hacia la derecha, lo que termina sucediendo porque fíjense que funciona como rectángulos, lo que termina sucediendo es que se incrementa la tasa, se disminuye la tasa de desempleo y se aumenta la tasa de inflación, ¿está bien? Entonces ahí está el famoso trade-off entre tasa de inflación y tasa de desempleo, y lo que plantea Phillips es que cualquier postulación por disminuir la tasa de desempleo va a hacer aumentar la tasa de inflación, precisamente por esto que estamos viendo. ¿Alguna duda con esto? Dudas, consultas, porque después pasamos a un par de ejercicios, pero creo que ahora va a venir Ramiro. Ahí le estoy escribiendo mientras tanto. A ver el chat, no estoy viendo el chat. A por B es un coeficiente, sí. A por B, o sea, A es exógeno, no sé cuánto lo escribiste. A es exógena y B también es exógena. Si lo vemos acá, son dos parámetros. A es la velocidad de ajuste del producto potencial, o sea, del producto con respecto al producto potencial, cuando hay discrepancias en la tasa de desempleo, y B es la velocidad de ajuste de cómo impacta el exceso de la diferencia entre la tasa de desempleo con la tasa natural en la inflación. O sea, son dos coeficientes de ajuste, o velocidad de ajuste, como quieran. Como son dos parámetros y están dados exógenamente, A por B también es otro parámetro. O sea, eso lo haces una vez. Qué sé yo, si esto es 0,2, si esto es 0,1, va a ser 0,2 por 0,1 y ya te queda A por B. Y también es exógeno porque no va a variar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cortamos 15 minutos, no sé si quieren descansar un rato, y media volvemos. Así que nada, si se quieren preparar algo para desayunar, algo, y media volvemos. En teoría empiezan con Ramiro, y si no, igual yo voy a estar, así que nada, después seguimos.